Al principio pensé que eran ruidos normales, golpes aislados, de esos que se escuchan en cualquier edificio antiguo cuando alguien mueve muebles, deja caer algo al suelo o simplemente camina sin cuidado por casa. Porque en estos sitios todo suena más de lo que debería, todo se amplifica, todo termina llegando a donde no debería llegar. Pero aquello no era eso, no del todo. Los golpes tenían algo raro, no por el sonido, sino por el ritmo. No eran aleatorios, no eran descuidados, no eran normales, eran constantes. 3 golpes, pausa. Otros 3, pausa. Y otra vez. Siempre igual, siempre a la misma hora. La primera noche no le di importancia, la segunda tampoco, pero a la tercera dejé de ignorarlo, porque fue la primera vez que escuché la voz. ¿Hay alguien ahí? Me quedé quieto, sentado en el sofá, sin moverme. Al principio pensé que venía de la calle, que alguien estaba hablando en el portal o en el piso de arriba, pero no, venía de la pared, de justo al otro lado. «Por favor», dijo la voz más baja esta vez. «¿Hay alguien?» Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Había algo extraño en ese tono, algo apagado, como si le costara hablar, como si cada palabra requiriera más esfuerzo del que debería. Me acerqué a la pared despacio, sin hacer ruido, como si el simple hecho de moverme pudiera hacer que aquello desapareciera. «Sí», respondí, casi sin darme cuenta. «Estoy aquí». Hubo silencio, un silencio demasiado largo. Y entonces, 3 golpes, justo al otro lado. «Gracias», dijo la voz. No sonaba aliviada, no sonaba tranquila, sonaba extraña, como si esa palabra no significara lo que debería. Me separé de la pared lentamente, sin dejar de mirarla, como si esperara ver algo al otro lado, algo que no debería estar ahí. «¿Estás bien?», pregunté. Tardó en responder. «No puedo salir». Sentí cómo se me tensaban los músculos sin darme cuenta. «¿Qué quieres decir con eso?». Otra pausa, más larga, más incómoda. La puerta no se abre. Miré hacia la puerta de mi propio piso por puro reflejo, como si eso tuviera algún sentido. «¿Has llamado a alguien? ¿A la policía?». Silencio. Durante unos segundos pensé que se había ido, que todo había terminado, que había sido un momento extraño y nada más. Pero entonces volvió a hablar. «No quiero hacer ruido». Esa frase fue la que hizo que todo cambiara, porque no tenía sentido. Si alguien está encerrado, pide ayuda, grita, golpea la puerta, hace lo que sea necesario. Pero esa voz no quería que nadie más lo escuchara, solo yo. «¿Por qué?», pregunté. Tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz era aún más baja. «Porque no estoy solo». El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más real. No supe qué decir, no supe qué hacer. Me quedé ahí, de pie, frente a la pared, escuchando, esperando. Y entonces, 3 golpes, pero esta vez no venían del mismo sitio. Venían un poco más arriba, como si algo se hubiera movido al otro lado. Y en ese momento entendí algo que me dejó completamente inmóvil. No era solo alguien pidiendo ayuda, era alguien intentando no ser escuchado por otra cosa. No dormí esa noche. No de verdad. Me tumbé en la cama, con la luz apagada, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, de que aquello podía ser simplemente un vecino con algún problema, alguien enfermo, alguien atrapado en una situación absurda pero real, algo que en cuanto amaneciera podría resolverse con una llamada, con una conversación, con cualquier cosa que devolviera todo a la normalidad. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los golpes. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo ritmo, siempre desde el otro lado. 3 golpes, pausa. 3 golpes, y entre cada secuencia, silencio. Un silencio que no era natural, un silencio que parecía estar esperando algo. Me levanté varias veces,
Caminé por el piso sin hacer ruido, como si temiera que alguien pudiera escucharme también a mí, como si de alguna manera yo ya formara parte de algo que no entendía, como si cualquier movimiento pudiera romper un equilibrio que ni siquiera sabía que existía. Me acerqué a la pared en más de una ocasión. Apoyé la mano, incluso el oído, pero no siempre había voz. A veces solo estaban los golpes, y otras veces nada. Como si al otro lado supieran exactamente cuándo acercarme, como si estuvieran escuchando también. Fue casi al amanecer cuando volvió a hablar. Su voz era distinta, más débil, más arrastrada, como si llevara horas sin poder descansar. ¿Sigues ahí? No fue una pregunta, fue una confirmación. No respondí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí ya no reaccionaba igual. Algo había cambiado. Sí, dije finalmente, en voz baja. Estoy aquí. Hubo un pequeño golpe al otro lado, uno solo, seco. No deberías. Fruncí el ceño sin darme cuenta. ¿Por qué dices eso? Tardó más en responder esta vez, y cuando lo hizo, su voz apenas era un susurro. Porque ahora también te escucha a ti. Sentí un escalofrío más intenso que todos los anteriores. No fue una reacción exagerada, no fue miedo inmediato, fue algo más lento, más profundo, una sensación de que aquello ya no era solo una conversación. ¿Quién?, pregunté. Silencio, un silencio demasiado largo. No hagas ruido, dijo, al fin. No le gusta. Miré instintivamente hacia la puerta de mi piso, luego hacia el pasillo, luego hacia el techo, como si eso pudiera estar en cualquier parte. Escucha, continuó, necesito que hagas algo. Ahí fue cuando dudé de verdad, no de él, de mí, porque aceptar eso significaba que todo lo demás también era real. ¿Qué necesitas? Se oyó un leve arrastre al otro lado de la pared, algo moviéndose, algo pesado. No puedo salir, pero tú sí puedes entrar. El corazón me dio un vuelco. ¿Entrar dónde? Mi piso. La respuesta llegó demasiado rápido, como si llevara tiempo esperando ese momento. La puerta está cerrada, no con llave. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Entonces, ¿por qué no sales tú? Hubo un sonido extraño, algo parecido a una risa, pero sin emoción, sin vida. Porque ya lo intenté. No pregunté más, no hacía falta. El silencio que siguió fue suficiente. Pero entonces añadió algo más, algo que cambió completamente la situación. Si entras, no mires al fondo del pasillo. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Por qué? No respondió, y eso fue peor, porque en ese momento entendí que no se trataba solo de ayudar a alguien, se trataba de entrar en un lugar donde algo más ya estaba dentro, y que probablemente llevaba más tiempo allí que él. Me separé de la pared lentamente, mirándola, como si pudiera atravesarla, como si pudiera ver lo que había al otro lado. Pero no veía nada, y aún así, sabía que algo estaba allí, esperando. No me moví durante varios segundos después de que dejara de hablar. No porque estuviera esperando una respuesta que sabía que no iba a llegar, sino porque en ese punto ya no se trataba de entender lo que estaba ocurriendo. Se trataba de asumir que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento iba a implicarme de una forma de la que no podría salir fácilmente. Como si cruzar ese límite invisible entre escuchar y actuar fuera, en realidad, el verdadero punto sin retorno. Miré la pared por última vez antes de apartarme, como si de alguna forma pudiera encontrar en ella una señal, algo que me confirmara que aquello tenía sentido, que había una explicación lógica detrás de todo, pero no había nada, solo la misma superficie inmóvil, fría, completamente ajena a todo lo que estaba ocurriendo al otro lado, y sin embargo, la sensación de que no estaba solo seguía ahí, constante, difícil de ignorar. Cuando salí al pasillo del edificio, lo hice con una calma extraña, una calma que no correspondía con la situación, pero que probablemente era la única forma que tenía mi cuerpo de seguir avanzando sin bloquearse, porque cada paso que daba hacia la puerta del vecino hacía más evidente algo que ya no podía negar, que no se trataba solo de ayudar a alguien, se trataba de comprobar si todo aquello era real. La puerta estaba ahí, cerrada.
en silencio, como cualquier otra. Durante unos segundos me quedé frente a ella sin hacer nada, escuchando, esperando, intentando percibir cualquier sonido que confirmara que al otro lado seguía habiendo alguien, pero no había golpes, no había voz, no había nada que indicara que aquella conversación había ocurrido realmente más allá de mi memoria. Apoyé la mano en el pomo con cierta duda, no por miedo a que estuviera cerrada, sino por la posibilidad de que no lo estuviera, porque eso implicaba algo mucho más difícil de aceptar. Y cuando giré lentamente, comprobé que, tal y como había dicho, la puerta cedía sin resistencia. Se abrió. El interior estaba completamente a oscuras. No había luces encendidas, no había ningún sonido, no había movimiento. Di un paso dentro con cuidado, dejando la puerta entreabierta a mi espalda, como si necesitara mantener una salida visible en todo momento, como si cerrar completamente ese espacio fuera equivalente a quedarme atrapado dentro de algo que no entendía, y durante unos segundos no hice nada más que observar, intentando que mis ojos se adaptaran a la falta de luz, intentando distinguir formas, muebles, cualquier elemento que me permitiera ubicarme. El olor fue lo primero que me golpeó de verdad. No era fuerte al principio, no era evidente, pero estaba ahí. Un olor denso, pesado, difícil de identificar al principio, pero imposible de ignorar una vez lo reconocías. Avancé un poco más, con cuidado, sin hacer ruido, y entonces recordé lo que me había dicho. No mires al fondo del pasillo. Levanté la vista por puro reflejo, solo un segundo, lo justo para darme cuenta de que el pasillo estaba ahí, más oscuro que el resto, más profundo de lo que debería. Bajé la mirada de inmediato, demasiado tarde, porque en ese instante entendí que no se trataba de evitar ver algo, se trataba de evitar que algo supiera que lo habías visto. Seguí avanzando hacia la primera habitación. La puerta estaba abierta, y allí lo encontré. El cuerpo, tumbado en el suelo, inmóvil, en una posición que no correspondía con alguien que hubiera intentado levantarse o escapar, sino con alguien que había caído y no se había vuelto a mover. Me acerqué despacio, sin querer hacerlo, pero sin poder evitarlo. Su piel tenía un tono apagado, los ojos entreabiertos, la expresión completamente vacía. Llevaba muerto más de lo que quería admitir. Y en ese momento todo encajó. La voz, los golpes, las pausas. Nada de eso podía ser suyo, porque ya no estaba vivo. Sentí un frío recorrerme entero mientras retrocedía un paso, intentando alejarme de la escena, intentando salir de allí lo antes posible, pero entonces ocurrió algo que hizo que todo dejara de tener sentido por completo. 3 golpes, no desde la pared, no desde fuera, desde dentro del piso, desde el pasillo. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar, sin pensar, y entonces lo escuché. Has entrado. La voz no venía del cuerpo, venía del fondo del pasillo, lenta, arrastrada, esperando. Y en ese momento entendí lo que había pasado realmente. No estaba pidiendo ayuda, estaba intentando que alguien más entrara, porque no podía salir solo. Retrocedí hacia la puerta sin apartar la vista de la oscuridad del pasillo, sintiendo como cada segundo que permanecía allí, aumentaba la sensación de que algo se estaba acercando sin necesidad de hacer ruido, como si no necesitara moverse para estar cada vez más cerca, y justo cuando mi mano alcanzó el pomo, escuché algo más. Golpes, pero esta vez no eran 3, eran 2. Pausa, y luego 1, como si algo estuviera aprendiendo. Abrí la puerta de golpe y salí al pasillo, cerrándola tras de mí sin mirar atrás, sin querer comprobar si algo había cruzado conmigo, sin querer saber si aquello que estaba dentro seguía estando limitado a ese espacio, porque en ese punto ya no necesitaba pruebas, ya sabía lo suficiente. Pero cuando llegué a mi propio piso y cerré la puerta, intentando recuperar el control, intentando convencerme de que todo había terminado, de que simplemente había cometido un error al entrar, de que nada de aquello iba a seguir conmigo, escuché algo, muy leve, desde la pared, un solo golpe, y después, mi propia voz. ¿Hay alguien ahí? Si has llegado hasta aquí, quizá ya es demasiado tarde. Suscríbete antes de que sea tu historia la próxima. Y dime en comentarios qué habrías hecho tú.